Bienvenidos a otro episodio de Emoji Chat. Tal y como hablábamos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de la comunicación emocional, enfocándonos específicamente en el diálogo interno, tal y como estuvimos hablando. En este episodio queremos indagar un poquito en esa comunicación emocional, cómo ocurre en nuestro interior cuando nosotros somos tanto el mensajero como el receptor del mensaje. Pero antes de indagar un poquito más en el tema, vamos a, como siempre, a la cita del día. Y esta vez viene de Séneca. Séneca dice: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Me parece muy interesante lo que dice Séneca acerca de este diálogo interno nuestro. Entonces, antes de indagar más a fondo en el tema, como de costumbre, vamos a intentar que tanto la audiencia como nosotros estemos en la misma página. ¿Qué significa para ti el diálogo interno? En otras palabras, ¿cómo definirías tú o encapsulas tú aquella parte de la comunicación que se define como diálogo interno? Buena pregunta. Creo que es eso, la comunicación con uno mismo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una comunicación muy verbal y voy relatando todo el tiempo en mi cabeza algo, ¿no? De normal no tiene ni que estar enfocado en lo que estoy haciendo. De hecho, no suele estar enfocado en lo que estoy haciendo en el momento. Ese es uno de los grandes problemas, pero es ese relato interno, ¿no? En el que yo me comunico conmigo misma. Me gusta que hayas usado la palabra relato, porque yo iba a usar como parte de mi definición esa narrativa de nuestro día a día que nos acompaña en cualquier cosa. Es decir, ese diálogo, esa narrativa que ocurre dentro de nosotros mismos en nuestra propia cabeza, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos acostumbrados, a los que están más familiarizados con el tema, en definirlo solamente como esa narrativa, pero saltando un poquito con el tema que tuvimos la semana pasada de que hay más de la comunicación que no sea solamente verbal, me gustaría traer un poquito a la imagen nuestra qué ocurre con ese diálogo no verbal. Es decir, si te paras a pensar, hablábamos acerca de que la comunicación era un 7% verbal y todo el resto era no verbal o el entorno, ¿correcto? Y si tu diálogo interno dices tú que principalmente es verbal, ¿qué significa eso o cómo se aplica esa estadística de Merabán en cuanto a cómo me comunico yo emocionalmente conmigo mismo fuera de lo verbal? Bueno, yo creo que todos esos pequeños gestos, ¿no? Que uno hace consigo mismo o como no sé cómo definirlo, pero la presencia que uno tiene, la verdad es que aquí me ha dejado pensativa, pero es verdad que aplícalo. Yo veo que son muchos los pequeños gestos, ¿no? El hecho de que, por poneros, yo paso por delante de un espejo y me veo a mí misma y a lo mejor no me digo a mí misma algo de qué mal te ves, pero hago así y digo, váyatela, y paso, ¿no? Y me hago un pequeño gesto, o la manera incluso cuando estás mal y tienes ese diálogo interno negativo, se nota en la manera en la que te sientas, en la manera en la que te mueves, y todo eso sigue siendo comunicación que te vas dando a ti misma. Qué interesante, ¿verdad? Es que te paras a pensarlo y al final es verdad que es muy importante la eliminación, como se conoce, de los pensamientos limitantes. Y hoy he grabado con Rachel too, que lo verán en uno de los episodios de esta semana, una charla bastante interesante y ella hablaba acerca de eso, ¿no? De los limiting beliefs, de esos pensamientos limitantes que nosotros tenemos de nosotros mismos y cómo eso gobierna de alguna forma nuestra interacción en nuestro día a día con el exterior, pero sobre todo con el interior. Me pareció muy interesante el punto de vista que lo compartiremos en el episodio, pero a mí me gustaría expandirlo a lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Si la comunicación ocurre en muchos niveles, ¿qué ocurre con esa comunicación interna nuestra en todos esos niveles? Es decir, si la comunicación primaria, como hablábamos la semana pasada, ocurre en lo verbal, la comunicación secundaria ocurre con nuestra tonalidad, con nuestra gesticulación, con
la agudez, todo ese tipo de elementos no verbales, y la comunicación terciaria ocurre con cómo gestionamos nuestro entorno, qué es lo que estamos comunicándonos a nosotros mismos en el día a día. Para pensarlo, porque hay veces que nos levantamos más tarde de lo que teníamos planificado, o a lo mejor nos levantamos y no hacemos la cama como es que no recuerdo, coronel Sanders, creo que sea, no me acuerdo, hay un coronel que decía que lo primero que tiene que hacer una persona al levantarse es hacer la cama. Sencillamente porque ya empiezas con una victoria al día, ¿no? Como que de alguna forma has terminado ya algo, y una manera de entrenar a tu cerebro a que debes continuamente buscar esos pequeños éxitos, ¿no? Pero también, por ejemplo, a lo mejor nuestra desgana a la hora de ordenar nuestro entorno. Si mantenemos nuestra casa limpia o no, nuestro escritorio de trabajo más limpio o no. No mires el mío, por favor, porque el mío está hecho una porquería. Pero entiendo lo que quiero decir. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y que me gustaría invitar a la audiencia y a nosotros que nos hagamos, es, oye, más allá de nuestro diálogo interno, que ahora vamos a entrar en detalle, ¿qué mensaje nos estamos enviando a nosotros mismos con nuestro entorno, comunicación terciaria, y con ese lenguaje no verbal como el que tú decías? ¿Cuáles serían algunas de estas cosas que te trae a la mente esto que estamos hablando? Es decir, ahora que estamos hablando sobre esto, ¿de qué manera abre a tu mente las posibilidades de cómo cambiar tu propia comunicación interna? ¿Cómo cambiar la propia comunicación interna? Hablabas, por ejemplo, de que al pasar por un espejo a lo mejor no dices nada verbalmente, pero como que haces un gesto, exacto. ¿No? Eso, me refiero, eso ya es algo que podríamos traer dentro de nuestra vivencia diaria, pero después el entorno, ¿no? Nuestro entorno de trabajo, donde, por ejemplo, nosotros, de qué manera nosotros interactuamos en un equipo de trabajo, sin necesidad de participar verbal o no verbalmente, sino en qué situaciones nosotros nos colocamos a nosotros mismos, puede determinar qué mensaje estoy enviando al exterior, pero también hacia el interior. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos desafíos que tú has tenido a lo largo de tu experiencia en tu comunicación interna? En este caso, tu comunicación principal, que es la verbal, porque tú eres muy verbal contigo mismo. Sí, entonces, sí, yo me hablo continuamente. O sea, eso es una comunicación totalmente, es un monólogo. Yo tengo un monólogo constante, 24 horas montado en mi cabeza. Es verdad que siempre ha sido bastante negativo. Y yo creo que lo primero, porque siempre queremos dar el paso de decir, quiero cambiar lo que está dentro de mi cabeza, ¿no? Pero eso no es algo que tú hagas como con un interruptor y le des y cambia, ¿no? Y de un día a otro. Entonces, algo que aprendimos hace mucho tiempo es el hecho de estar pendiente de qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, porque la mayoría de las veces está pasando en automático. Entonces, digamos que así está descontrolado y no podemos tener un control sobre eso, ni podemos ejercer un cambio, porque ni siquiera hemos prestado atención a qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero sería prestar atención, ¿no? El hecho, por ejemplo, de yo ahora mismo soy consciente de que si paso por enfrente de un espejo voy a poner una cara antoña, pues porque como que ya se ha convertido en algo que suelo hacer, ¿no? Pero antes a lo mejor lo hacía también y no era consciente. Era simplemente automático, pues porque esa, digamos que era la manera física en la que yo reaccionaba a ese hilo mental que yo tenía dentro de mi cabeza. Entonces, ahora sí me doy cuenta, ahora sí estoy capacitada para decir, voy a hacer el esfuerzo, aunque ese diálogo mental no haya cambiado, voy a hacer el esfuerzo de no poner una cara antoña cada vez que pase por delante de un espejo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer esos pequeños cambios, pero primero tienes que darte cuenta de que eso está pasando. Para eso tienes que prestar atención y dedicar un tiempo a parar y decir qué es lo que está pasando por mi cabeza, ¿no? Y se puede tomar apuntes o podemos ver en qué ámbitos estamos enfocados, ¿no? A veces nuestra mente está muy enfocada en el pasado o muy enfocada en el futuro. Y porque la mayoría de las veces el presente es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? De hecho, es uno de los grandes antídotos para este diálogo mental negativo. Pero es verdad que hay personas que pueden estar mucho más enfocadas en el pasado, en que su mente dé vueltas con respecto al pasado, y otras a lo mejor en el futuro, y son cosas distintas que hay que tratar de manera distinta. Entonces, primero es pararnos y darnos cuenta, exacto, que es lo que estábamos hablando también hace un par de podcasts sobre la soledad, ¿verdad? El hecho de
no nos conocemos a nosotros mismos, y en la comunicación también lo dijimos, que para comunicarnos bien tenemos primero que conocer qué es lo que hay dentro de nosotros, porque si no, ¿cómo podemos esperar que otros nos entiendan si ni siquiera nosotros nos entendemos? Y a menudo el problema es que tenemos un poco de miedo de conocernos a nosotros mismos, porque hemos creado esa imagen, porque tú decías, por ejemplo, que tu lenguaje ha sido principalmente negativo. No sé si te acuerdas la psicóloga esta que hablaba acerca de los ¿cómo decía? No sé qué, los anunciadores de desgracia. Era una psicóloga chilena. Anticipadores de desgracia. Anticipadores de desgracia, gracias. Eso es. Yo soy una experta. Pero de alguna forma nosotros, es como decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es decir, proyectamos hacia el exterior continuamente lo que nosotros estamos buscando sufrir. Como que de alguna forma, al haber creado una imagen negativa de nosotros, necesitamos que el entorno externo valide nuestra creencia interna. Porque si no, como que hay un desbalance, ¿no? Como que mi realidad y mi percepción se desajustan y es una situación incómoda en muchas circunstancias. Pero de alguna forma, en lugar de hacerlo hacia la parte de corrección positiva, tendemos a volver el entorno negativo para justificar la imagen negativa que tenemos de nosotros mismos. Claro, el ego como... porque la mente se enfoca automáticamente, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Te compras un coche nuevo, de repente todo el mundo tiene ese coche, sí. Te quedas embarazada y quedas embarazada ahí en la zona en la que yo vivo, y dices tú, bueno, ¿y qué pasa? Que antes no había, sí había, el problema es que la mente no se enfoca. Entonces, ese diálogo interno, que es básicamente lo que está enfocado en nuestra mente, es a lo que le está dando vueltas todo el día, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente, va a ir buscando pruebas todo el tiempo que te sirvan para decir, ¿ves cómo es verdad? O sea, este diálogo interno, ¿ves cómo yo razón? ¿Ves cómo esto es así? Entonces, te des cuenta o no, tu mente va a estar enfocada en ir buscando pruebas todo el día para alimentar ese diálogo y que cada vez tengas más pruebas. Así es, como justificar tu realidad, de alguna forma. Pues a mí me gusta mucho que hayas usado el ejemplo del espejo, porque es un ejercicio muy interesante. Y lo he visto en varios métodos de coaching, pero a mí me gusta mucho cómo lo explica también Tony Robbins. Y él invita a las personas a que se miren al espejo, y yo lo he hecho también con algunas personas a las que estaba ayudando, ¿no? Pero la idea es mirarse al espejo desde una distancia en concreto, como unos 6 pies, ¿no? Como más o menos 1,80 m, un poquito menos de 2 metros de distancia. Y yo invito a toda la audiencia a intentar hacer el ejercicio, a ver cuál es el resultado que ocurre con este ejercicio, ¿vale? Pero la idea sería ponernos enfrente del espejo e intentar piropear o buscar atributos positivos de la persona que estamos viendo al espejo. Lo más probable es que los varones tengan más éxito en este ejercicio que las mujeres de encontrar elementos positivos. Pero me gustaría invitaros a todos, ¿no? A nosotros también, que lo hagamos el ejercicio, de hacer ese ejercicio, de ponernos enfrente del espejo y buscar qué somos capaces nosotros de encontrar positivo. Pero de forma honesta, ¿no? Aquí no se trata de hacer un ejercicio, sino realmente mirarnos y decir, pues me gusta esta cosa o me gusta aquella cosa. Tanto si es física como si es algo que recordáis de un atributo, o sencillamente que seamos capaces de decirnos con toda honestidad, mirarnos al espejo y decir, te quiero. Y a ver qué resultado hay. Ese es un ejercicio que propongo. ¿Por qué es importante eso? Porque creo que en mi experiencia, y precisamente estas 2 semanas últimas, yo estoy sufriendo mucho de un diálogo interno negativo. Lo compartí antes con Rachel en el episodio que hemos grabado, y lo comparto ahora porque es verdad que yo ahora mismo no me siento que esté teniendo mucho éxito en los proyectos que estoy lanzando. Y de alguna forma tengo que continuamente luchar contracorriente con ese entorno donde la mayoría del tiempo quiero dejarlo todo porque ya me he cansado de todo, y tengo que usar de mucha disciplina y motivación interna para sobresalir por encima de esa negatividad. Cuando eso significa, y yo lo estoy notando, que la gran mayoría de mi energía, en lugar de ponerse a trabajar en favor de mi eficiencia, es decir, de conseguir más cosas, ¿no? De alcanzar más hitos, más metas,
la gran parte de mi energía está ahora puesta en esa lucha interna de motivaciones y responsabilidades. Entonces, para mí eso está siendo una dificultad estas 2 semanas, pero es verdad que tengo ciertas herramientas que me ayudan a sobrepasarla. Pero yo recuerdo que una de las cosas que eran muy significativas en nuestra parte del trauma, cuando estábamos en la parte emocional negativa, es que estaba continuamente agotado. O sea, yo me sentía agotado continuamente. Y yo siempre he sido una persona súper vital, donde había mucha energía y hiperactivo, pero había días que yo no me podía ni levantar ni mover, porque toda mi energía se había disipado en esa lucha interna de decir, no soy lo que tengo que ser o soy lo que no tengo que ser. No sé si tú te acuerdas cuál fue tu experiencia, pero para mí fue absolutamente aterrador y además agotador. Es muy drenante el analizar tus propios pensamientos y enfrentarte, porque en cierta medida, bueno, en cierta medida no, por completo, cuando tú empiezas a analizar cuando tú analizas tus pensamientos, van a revivir sentimientos y los revives como, ya sean recuerdos pasados o miedos futuros, tú vives esos sentimientos como algo que está pasando en el momento, como si de verdad estuviera pasando en ese momento. Entonces es muy drenante porque son muchos sentimientos y muchos pensamientos con los que tienes que lidiar. Entonces yo me acuerdo también en mi proceso de ese análisis para intentar saber el por qué esos pensamientos están ahí y cómo se pueden cambiar, que era muy cansado. Era muy cansado y te pasas una época de mal humor y que estás más irritable y es eso, porque tienes la energía drenada y toda la potencia de tu mente en lidiar con pensamientos a la misma vez que todavía estás procesando los sentimientos que esos pensamientos te provocan, porque como no están, o sea, no los has procesado todavía al completo, esos pensamientos cada vez que vuelven a tu cabeza provocan sentimientos. Entonces es muy drenante, es muy drenante. Pues sí. Entonces, a mí me gustaría proponer 3 soluciones, pero me gustaría que compartieras cuál es tu experiencia en estas 3 soluciones que yo voy a proponer. La primera, creo que lo has mencionado tú, y es vivir el presente, ¿vale? Es decir, mucha de nuestra energía se va con luchar en lo que nosotros creemos que éramos o tal y como percibimos que una experiencia ocurrió en el pasado, o la expectativa de cómo tenemos que ser en un futuro que no sabemos si es cierto o no es cierto. Entonces, el primer consejo que yo daría para superar esta comunicación negativa interna es que vivamos el presente. Entonces, si uno se para en el momento presente, en el ahora mismo, ahora, ¿tú tienes algún problema ahora? No. Ahora, si nosotros expandimos desde el segundo actual a los últimos 10 años y los siguientes 10 años, que sí, que tengo que poner la lavadora, que si no sé cuánto que hay que pagar, no sé qué de la factura. Expandimos, entonces en el ahora somos capaces continuamente de vivir sin ningún tipo de característica. Entonces lo que yo propongo es vivir lo más posible en el presente, que lo hace muy bien Eckhart Tolle, el autor de El poder de la hora. Y de hecho hay muchos ejercicios de mindfulness que son expresamente para eso. Hay meditaciones y ejercicios de mindfulness, hay mucha información en internet en el que te ayuda a concentrarte en el presente. Y si es algo que la audiencia quiere, podemos hacer un día un ejercicio de mindfulness en directo con ellos, donde hagamos una meditación. Pero eso sería mi primer consejo, vivir en el presente. ¿Cómo de importante ha sido para ti vivir en el presente en los momentos de dificultad emocional? ¿Cómo es importante? Hombre, es algo que todavía me cuesta bastante. Pero sí que es verdad que es una de las cosas que pueden traer calma de una manera más eficaz, ¿no? Cuando te concentras en el momento, y yo de hecho ha habido ciertas situaciones que me han llevado a ansiedad extrema y a estar, a que mi salud mental estuviera básicamente destruida, y no ha sido hasta decidir que lo único que tengo es el presente y no puedo saber sobre el futuro ni puedo cambiar el pasado, el hecho que me haya traído calma para enfrentar que pueda seguir siendo una posibilidad, ¿no? Porque hay cosas en el futuro que te concentras y te pueden venir esos miedos de esto va a llegar a pasar, no me gusta esta situación, ¿qué voy a hacer con esta situación? Y el hecho de decir,
no tengo control sobre el futuro, no sé exactamente, ¿no? Como dice la frase de hoy, estamos sufriendo ya no solo antes de que pase, sino incluso por algo que a lo mejor no va a llegar a pasar. Y yo soy anticipadora de desgracia, ¿no? Como decíamos. Y es yo que nos pasamos un montón de tiempo. Soy tiempo. Una experta en sufrir por desgracias que solamente creaba en mi mente. Entonces, es una de las maneras en las que puede llegar la calma de manera más eficaz cuando todavía no hemos conseguido hacer esos cambios mentales completos. No hay que esperar a tener una perfección mental y una capacidad mental en la que estas cosas no te pasen más, pero sí que en ese momento de concentración te ayuda a sacar un poquito más de energía para después lidiar con esas cosas que sabes que van a venir otra vez. Correcto. Pues gracias, porque eso creo que es un punto muy, muy interesante, vivir el presente. El segundo punto tiene que ver con lo que has mencionado y tiene que ver con el malentendido del control, la falsa ilusión de que tenemos control, ¿no? Y creo que eso va a ser un tema para un día de podcast exclusivo porque da para mucho, pero a mí me gustaría que como consejo práctico se llevaran que entendamos qué es realmente lo que está dentro de nuestro control. Y las circunstancias externas están fuera, pero donde realmente entender que el control está únicamente en cómo nosotros reaccionamos emocional o sentimentalmente hacia las circunstancias que se nos proveen. Entender que nuestro control únicamente se limita o está capado, no está limitado a nuestra reacción, a nuestros pensamientos y a nuestra reacción hacia las circunstancias. Uh-huh. ¿Tú has notado alguna diferencia en ese aspecto? Porque, por ejemplo, para mí, yo soy un control freak. Me gusta mucho que todo esté planificado de una forma concreta. De hecho, ayer cuando estábamos planificando las vacaciones con mis hermanos para el verano, uh-huh. Es una situación que todavía me causa estrés porque a mí me gusta que las cosas estén bien planificadas, uh-huh. Y mi familia es lo contrario de la buena planificación, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Entonces me causa estrés aún. Pero yo recuerdo una frase que tú me dijiste, no sé si te acordarás cuando yo diga esta frase, que me la enseñaste tú y la aplico muy a menudo, incluso en mi trabajo con mi equipo. Y la frase venía porque yo estaba muy preocupado por ciertos elementos en mi trabajo que no podía, ya te acuerdas, ¿no? Ya me a ver, te la voy a preguntar a ver si sin que yo la diga te acuerdas. Algunos eventos que estaban ocurriendo y que se estaban escapando de control. Y yo no conseguía encontrar una solución. ¿Y cuál fue la frase que tú me dijiste? El problema, ¿no? ¿Cuál fue la frase? La de si tienes un problema, si no tienes solución, ¿por qué te preocupa? Y si tienes solución, ¿por qué te preocupa? Es que... O sea, da igual lo que... O sea, la preocupación no va a hacer nada, ni proveer de una solución, ni quitarte la solución. O sea, es que la preocupación es un extra. Ya el problema es lo suyo. El hecho de que se pueda solucionar o no escapa a nuestro alcance, ¿no? Simplemente cuando hay solución podemos hacer lo que se deba, pero la preocupación no te ayuda ni a ponerte a manos a la obra, ni a que aparezca una solución milagrosa si no existe. Entonces, eso es un extra que nos llevamos nosotros para casa, por así decirlo. Correcto. Entonces, en eso se basa el segundo consejo que me gustaría dar, en que evitemos la preocupación. La preocupación debe ser, al igual que el que nosotros nos sintamos bajos de energía, debería ser una banderilla de alerta. Uh-huh. Si nos sentimos bajos de energía, en el primer consejo que hemos hablado, eso para mí es una red flag, una alerta de que algo está mal en nuestro procesamiento interior, de nuestra conversación interna. Hay que cambiar algo. Y el segundo consejo tiene que ver eso. Si nosotros nos sentimos constantemente preocupados, es otra alerta. Porque la preocupación es esa herramienta que usa el ego para mantenernos fuera de la línea de nuestra serenidad emocional. Porque en el círculo de preocupación significa que estamos fuera de nuestro círculo de control. Y la preocupación no... O sea, no porque yo de repente tenga que pagar una hipoteca de repente y por mucho que me preocupe, la hipoteca se va a pagar sola. Es el hecho de entender... Si hay una solución, trabaja para ella, y si no hay una solución, ¿por qué te vas a preocupar? Uh-huh. Parece una tontería, pero esa frase que tú me enseñaste me ha servido para tantas cosas que la aplico muy a menudo. De hecho, yo veo que está esas dos caras de la moneda y lo pensaba hoy, ¿no? Pensando en ese diálogo interior. El problema con la preocupación es que te mantiene en una línea
en la que no te va a proveer de soluciones, por lo que decíamos antes del cerebro, de que en cuanto tú piensas en algo, se enfoca en buscar pruebas de que eso es verdad. Algo, por ejemplo, de lo que se habla hoy mucho también es de la manifestación, ¿no? De manifestar las cosas positivas que quieres. Y yo realmente creo en eso de la manifestación, en el punto de que cuando tú enfocas tu mente en algo, vas a buscar todas las pequeñas posibilidades que haya en tu día a día para aprovechar la oportunidad y conseguir lo que estás buscando. Pues la preocupación es como exactamente lo contrario. Te mantiene tu mente tan enfocada en el problema, en la poca posibilidad, en que no hay opciones o posibilidades para hacerlo, o en lo imposible que es la solución, que al final te vas a perder las oportunidades que a lo mejor sí hubieran podido traer soluciones, ¿no? Entonces tienes esas dos y veo que la preocupación es directamente lo contrario por ejemplo, esto que hablamos de la manifestación, en lo que realmente funciona porque te enfocas y entonces tu mente está dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para llegar a hacer posible lo que deseas. Magnífico. Como wrap-up de ese segundo consejo. Es decir, manifestemos en vez de preocuparnos. Exacto. Magnífico. Entonces, recapitulando. Primero, vivir el presente. Es decir, mirar nuestra energía. Si estamos emocionalmente cansados, significa que estamos viviendo o en el pasado o en el futuro. Segundo, manifestemos en lugar de preocuparnos. Si estamos continuamente preocupados por cosas, significa que estamos trabajando fuera de nuestro círculo de control, y nuestro control existe solamente en las reacciones hacia las circunstancias. Y el tercer consejo que me gustaría dar y aplicar es la gentileza, la autogentileza. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejercicio también muy básico. Si tú tuvieras que describir a tu mejor amigo, ¿cómo lo describirías? A mi mejor amigo. Amigo o amiga. Sí. Hombre, de normal cuando tú describes a un ser querido... No, pero que me lo describas. Yo lo que quiero es que me hagas el ejercicio de describir a tu mejor amigo o amiga. Yo es que tengo muchos mejores amigos y amigas. Bueno. Pero pues yo le describiría como una persona amable, como una persona con capacidad de superación personal, alguien entregado también, físicamente también, ¿no? Guapo, eso, atractivo, no sé, es que casi todo lo que se me ocurre es positivo. Siempre tienes esas cosas, exacto, siempre tienes esas cosas de un poquito cansino de vez en cuando, ¿no? Pero en general, el 99% de las cosas que se dicen sobre esa persona son positivas. Son positivas porque cuando tú consideras a alguien tu mejor amigo o tu mejor amiga, es porque realmente te gusta esa persona. O sea, las cosas que tiene para ti son buenas. ¿Quieres decir entonces que tu mejor amigo o amiga es perfecto? ¿O prácticamente perfecto? No, exactamente. No es perfecto, pero no le quita las cosas buenas que tiene. ¿Y si te pido que te describas a ti misma? Eso ya es otro mundo. No aplica. Aquí la ley de la amistad. Y es verdad, o sea, no debería de ser así, pero es verdad. Yo me acuerdo mucho de... Una vez nos preguntaron que hiciéramos una lista o que dijéramos las 3 o 4 personas que más queríamos. Y lo típico, ¿no? Pues mis hijos, mi marido, mis padres. Y cuando terminamos de decir quiénes, pues, nos dijeron, bueno, ¿y vosotros dónde estáis? Y para mí fue un shock porque fue decir, supuestamente debería ser obvio que uno se quiere a sí mismo, aunque creo que realmente estamos muy faltos de eso. Pero es lo mismo que cuando te vas a describir a ti mismo. Es como el amor, la buena voluntad hacia otras personas, el ser gentil o el ser capaz de tolerar a otras personas, se nos da mucho mejor que el hecho de hacerlo con nosotros mismos. Entonces es como que tenemos una ley totalmente distinta a la hora de la autocrítica que de hacérselo a otras personas. Y esta es la paradoja de esta comunicación emocional que me gustaría traer a colación. Porque es el tercer consejo de este episodio. Y es que la paradoja de no ser autogentil o esa falta de amor propio es que pensamos que somos capaces de amar hacia el exterior
sin que primero hayamos experimentado el amor internamente o la gentileza. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo uso siempre el mismo ejemplo, pero si yo que a ti te amo con absoluta locura, tú me pidieras a mí que yo hiciera algo por ti, como por ejemplo si me dijeras, necesito $500,000 para montar un negocio. Yo querría hacerlo, pero no tengo $500,000 para prestarte conmigo para montar un negocio. Entonces, por mucho que yo quiera, no puedo prestarte ese dinero, porque no lo poseo. Entonces, cuando nosotros decimos al entorno, yo soy amable o amo a alguien, ¿cómo podemos decir eso si primero no tenemos esa cosa? Es decir, ¿cómo puedo yo amar a alguien si primero no tengo amor? ¿Entiendes lo que quiero decir? De alguna forma, ¿cómo podemos nosotros ser amables con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestro compañero sentimental, nuestros amigos, si primero no hemos experimentado el desarrollo de esa autogentileza? Por eso es importante este tercer consejo. Es que es súper importante. ¿Por qué? Porque fallar vamos a fallar. Las imperfecciones nuestras vamos a magnificarlas continuamente porque tendemos a ese autodiálogo negativo. Es súper importante contrarrestar con la autogentileza el hecho de que, tío, pues la he cagado, he fallado, pues no pasa nada. No pasa nada. Tengo que ser amable conmigo mismo y decir, voy a averiguar dónde he fallado para ver qué tengo que corregir. Pero voy a aceptar el hecho de que hay algo que ha salido mal, o que yo lo he hecho mal, intencional o más intencional o menos intencional, pero es el hecho de ser capaces de experimentar lo que queremos proyectar en el exterior en nosotros mismos primero. ¿Vale? Entonces, para mí, para hacer un poquito de conclusión, primero, vivir el presente. Segundo, evitar la preocupación y entender dónde está nuestro control. Y tercero, la autogentileza. Creo que esos tres consejos serían como una especie de cóctel de superpower para nuestra comunicación emocional interna. Para mí resultó el día y la noche. Cambiar de vivir en un entorno donde me costaba vivir conmigo mismo a disfrutar de mí mismo y poder disfrutar de los demás con mucha más intensidad cuando lo hago así. Así que eso serían los tres consejos para hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.